Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de las últimas novedades del mercado, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, porque la situación ahora mismo es, pues, tremenda, es tremenda, y es que mañana además tenemos un día más importante aún. Bueno, en resumidas cuentas, vamos a hablar de tema Irán. Ojo a la última amenaza que el mercado, la última amenaza de Donald Trump, en esa última declaración del día de hoy, que el mercado no debe ignorar. ¿Por qué? Porque estamos ante momentos decisivos que si esto va a escalar un punto más, el mercado podría sentirse muy acorralado. Tema interesante también porque lo teníamos olvidado y no debemos olvidarlo, tema aranceles. Ojo porque ya sabemos la fecha donde podría resolverse esto, que es muy próxima, y cómo el mercado debería reaccionar ante esos diferentes escenarios que se nos plantean. Este vídeo es importantísimo, por tanto, quédate hasta el final porque si tienes activos, debo decir de riesgo, pero es que no solamente de riesgo, el oro mismamente se va a mover de manera espectacular, la plata de manera espectacular. Estas noticias te interesan y mucho si tienes cualquier de estos activos. Comentarte también que si te interesa y te gusta este vídeo, ese botón de like se agradece muchísimo. Y si te suscribes al canal y activas la campanita, además de hacerme un enorme favor y ayudar al canal, no te vas a perder absolutamente nada. Vídeos y directos. Mañana es la apertura de Wall Street y las noticias que tenemos, que las viviremos en directo. Tema PCE, inflación que conoceremos y tema PIB. Brutal lo que se nos viene para estas próximas horas. Bueno, primera información, lo dicho, tema, esto lo hemos comentado bien en el directo, pero lo remarco porque mañana se va a llevar a cabo esa reunión, 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, Nueva York, se va a llevar a cabo, bueno, el horario de Nueva York en este caso se va a llevar a cabo esa reunión para llegar a un acuerdo entre entidades bancarias y entidades cripto, en este caso, por esos yield, por esos rendimientos analizados para la ley Clarity, importante para el sector de las criptomonedas. Pero que fíjense a Bitcoin, porque Bitcoin de momento no reacciona. Fenomenal, Nextwave nuevamente, espectacular, como nos marcaba el nivel importante del día, esos 66,935, hay de buscar ligeramente esos niveles, aproximadamente esos niveles para volver a dar un rebote importante. Ojo porque en una hora la cosa pinta a buscar 65 y como perdamos 65 no hay nada debajo, iríamos a buscar la zona de los 62,700 aproximadamente como siguiente nivel importante. Por tanto, 65 o aguanta o resiste estas próximas horas o la caída va a ser un poquito mayor, porque aunque estemos con todos los indicadores con mucha sobreventa, estamos observando ahora mismo que nos apunta a una saturación bastante grande. A pesar de ello, si rompemos soportes importantes, ese cierre de largos va a provocar que el mercado caiga o Bitcoin caiga con una profundidad un poquito mayor. Antes de seguir con el vídeo, muy rápido os comento, porque en BingX tenéis la opción, ¿vale? Pues una oferta, es una promoción, en este caso de BingX, que estaba haciendo para nuestra comunidad, que es espectacular. Ya sabéis que podéis ganar $1.250 en bonos totalmente gratis. Bonos es básicamente poder operar $1.250 sin que sea tu dinero y tú te puedas quedar con el rendimiento, con la ganancia en líquido, ¿vale? Y son $1.250 que podéis ganar simplemente por registraros con el link que tenéis ahí abajo en la descripción, con el código referido Fran Ruiz, todo junto. $250. Si además depositáis, son $500 más. Y si además hacéis un trade, otros $500, $1.250 en total. Y comentaros también que además tenéis una competición abierta por volumen de trading. Si hacéis volumen de trading, vais a estar participando en la competición. Y es que hasta el top 15 se lleva premios. Son más de $3.000 en premios, donde el top 1 se lleva $1.000, el top 2 se lleva 700, el top 3 se lleva 400, top 4 $250 en líquido, top 5 se lleva 150 y hasta el top 15 se lleva bonos. Abajo tenéis esa competición también que podéis participar. Por tanto, es una oportunidad yo creo que bastante top. Y vámonos rápidamente a ver qué está pasando con la noticia y con la información, porque las tensiones entre Irán y Estados Unidos se siguen disparando. Los mercados de predicciones se disparan a medida que los informes de un posible ataque estadounidense contra Irán elevan las posibilidades de salida de Khamenei al 54%. Se despliegan fuerzas estadounidenses adicionales y defensas contra misiles. Aquí lo podemos observar. La salida del líder supremo iraní parece ser, según Kalsi, que es probable, es bastante probable, ¿no? Le están dando más de un 50% de probabilidades debido a que no se llegue a ese acuerdo y es que esto podría escalar de un modo bastante severo. Y es que fíjense, Donald Trump en las últimas horas ha dado este mensaje en esa cumbre de paz, ¿no? Por la cual hoy ha tenido ese speech, esa conversación que hemos visto parte en directo. Pero ojo a esto, porque ha dicho, estamos esperando llegar a un acuerdo. Estamos esperando llegar a un acuerdo. Y o se llega al acuerdo o van a suceder cosas malas. Cuidado, porque esa amenaza es lo que tiene ahora mismo al mercado, bueno, en alerta máxima.
Porque en el momento que haya una mínima explosión en territorio iraní, el mercado podría comenzar a caer de manera fuerte, de manera masiva. Y situación importante, muy importante, ya lo hemos visto, en junio la caída de Bitcoin fue bastante profunda con esa guerra de los 12 días, duró 12 días esa guerra. Pero hasta que no se puso fin, Bitcoin no comenzó a empujar y la caída fue de más de un 10% en Bitcoin en junio de 2025. Si nos vamos a abril de 2024, recordémoslo, con ese conflicto también en Oriente Medio, como durante un fin de semana Bitcoin cayó de un modo bastante agresivo, hasta esos $60.000 desde los 69 que estaba cotizando. Cuidado, porque la situación se complica. Y ahora mismo, repito, el mensaje amenazante de Trump que ha dejado durante la jornada de hoy en esa cumbre por la paz. Vamos a ver qué más tenemos, porque, claro, nosotros entramos ahora mismo en ese terreno de alerta máxima, donde el mercado podría caer más, pero es que estamos olvidando otros asuntos. Recordemos que en 2020, principalmente, se produjo un crash tremendo en el mercado. Ese crash tremendo en el mercado provocó que tocásemos un suelo y tras ese suelo, ¡pum!, un mercado alcista tremendo, porque tuvieron que poner solución imprimiendo dinero y finalmente esa liquidez provocó que los activos de riesgo crecieran de una manera tremenda. Bien, eso lo tenemos claro. En abril de 2025, con el Día de la Liberación, que era uno de los eventos más importantes y que finalmente marcó suelo de mercado, hizo que cayese el mercado una última caída para luego desplegar un tramo al alza hasta agosto, septiembre. Bien, eso ocurrió y ya sabemos que esto puede ser uno de los detonantes de que se nos dé un crasheo en el mercado. Estados Unidos entrando en guerra, pues ya sabéis lo que puede pasar. Crasheo en el mercado y recuperación posterior con fuerza. Pero ese crasheo está ahí la posibilidad. Pero es que fíjense ahora esto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esto? Con los aranceles. Porque los aranceles siguen estando ahí. Ese fallo de la justicia estadounidense, de la Corte Suprema, se va a terminar dando y ya sabemos que ese fallo arancelario de la bolsa, de la Corte Suprema en este caso, perdonad, podría sacudir las bolsas. La Corte Suprema podría decidir sobre los aranceles esta semana. Esta semana. Y la mesa de operaciones del JP Morgan predice resultados de mercado muy diferentes. 64% de probabilidad de que los aranceles se eliminan y se reemplazan inmediatamente. Y en ese caso, el S&P 500 sube entre el 0,1% y el 0,2% después de un aumento inicial entre el 0,75% y el 1%. El 26% de probabilidad que nos da es que se mantienen los aranceles. El S&P 500 cae entre un 0,3% y un 0,5%. La curva de rendimiento se mueve más. Un 9% de probabilidades de que los aranceles se eliminan después de las elecciones intermedias de medio mandato que tenemos en este año. S&P 500 sube, Russell 2000 supera el rendimiento y el 1% de probabilidades se eliminan los aranceles sin reemplazo. El S&P 500 subiría en torno a un 2% y el Russell 2000 supera el rendimiento del S&P 500. Estados Unidos recaudó 124.000 millones de dólares en aranceles hasta enero. Incluso si se eliminaran los nuevos gravámenes, podrían mantener las tasas efectivas similares a las de 2025, lo que limitaría las ganancias del mercado. Por tanto, es importantísimo entender qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar, pero el sentimiento principal es optimista, ¿vale? Es optimista, exceptuando la probabilidad de que se mantengan esos aranceles, ¿vale? Que ahora mismo, repito, no es la mayor de la probabilidad, pero sí, en caso de que se dé ese 26%, el S&P 500 caería de un 0,3 a un 0,5%, no es evidentemente un tema demasiado negativo dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de ese margen o de ese contexto más negativo, pero sí es evidente que no podemos olvidar esto. Es que esto ahora mismo es lo que ha marcado un mercado en tensión durante estos últimos meses y ahora me parece que ya no existe, ¿no?, este tema. Polonia ha estado avisando ya a su gente. Le ha dicho, oye, iros de Irán. Salgan de Irán. La cosa se puede poner fea. Esto lo hemos comentado hoy en el directo, pero lo que quería comentar como última noticia en este vídeo en el que estamos, fíjense, porque el CME, vamos a actualizar por si ha habido cambios en lo que he ido grabando, pero el CME nos está apuntando ahora mismo a una probabilidad de un 94% de que los tipos de interés se mantengan el 18 de marzo. Mañana será uno de esos días en los que si esto tiene que cambiar, va a cambiar. Si mañana se da un crecimiento del PIB por debajo que se espera, pero por debajo de lo esperado,
y también se da una inflación que cae respecto a lo esperado y respecto a lo anterior, este porcentaje podría caer bastante. Mira mucho el PCE, Jerome Powell. Mira mucho el PCE, la Reserva Federal, y por tanto aquí está uno de los puntos clave, uno de los puntos importantes que no podemos perder de vista. Os espero mañana en vivo y en directo. Muchas gracias por ver este vídeo. Seguimos por aquí informando. Nos vemos pronto. Fuerte abrazo a todo el mundo.